Alright. Ok. Entonces estamos en el librito azul. Nos habíamos quedado en la página, si no me equivoco, la 14, ¿verdad? Librito azul, la respuesta está en las escrituras. Yo creo que sí nos quedamos ahí, en la página 14. Donde se forma una pregunta, pues, ¿verdad? Muy, muy interesante. ¿Cómo Jesucristo, ¿verdad? Trató a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Para los que sí estuvieron. ¿Quiénes eran los fariseos primeramente? Los fariseos son los que hacen que cobran impuestos. Sí. Tenemos en la, ¿cómo se llama? Aquí mismito tenemos en el, de ver dónde está, los que ustedes no vinieron. Ok. Los fariseos, ¿dónde está la explicación? Era aquí mismito estaba la explicación de los fariseos, porque este es lo mismo lo vea con la Biblia. Ajá. Los fariseos son los que oran adelante del público, los que hacen ayuno y lo enseñan lo que hacen. Aquí actualmente quienes se parecen a Los fariseos, ¿quién puede dar esa explicación? A ver, ¿quiénes son los fariseos? Los maestros de la ley. Los maestros de la ley. La gente que se sabe todo. Gente que tú no le puedes decir a ellos qué hacer porque ellos son los maestros y no hay nadie quien les enseñe a ellos. Esos son los fariseos, ¿verdad? Y en unos textos anteriores vemos cómo Jesucristo se dirigía hacia ellos, ¿verdad? Entonces, en uno de los textos bíblicos donde nos enseña cómo Jesucristo se dirigía a estas personas, no de corazón humilde, que ellos no tenían ese corazón humilde de poder escuchar cuando alguien los va a reprender o les va a decir, pues hermano, mire, esto no es así, deje de acá. No había esa humildad en ellos de querer hacer ese cambio o de aceptar si uno está equivocado, ¿verdad? Siempre tenemos que tener esa humildad. Entonces, a esas personas que esos fariseos, que hoy en día, pues, esos fariseos, ¿quiénes son esos fariseos hoy en día? Somos nosotros. Depende cómo actuamos. las personas de alto gobierno, senadores, políticos. Pueden ser políticos, ok, pero ¿qué más? Según lo que estamos estudiando, ¿quiénes son esos fariseos? Creo que cuando dan una limosna lo enseñan o cuando hacen algo lo publican. Según lo que estamos estudiando en el tiempo de ahora, no del tiempo pasado. Ahora, ahí mismo está la respuesta en la página 14. Mire su libro, página 14. ¿Quiénes son los fariseos de este tiempo? Los protestantes. Los protestantes. ¿Ok? No nos vayamos tan lejos a los protestantes. Vámonos aquí mismo, dentro de la iglesia católica. ¿Quiénes son los fariseos? Los que servimos en la iglesia. Los que servimos, ¿pero qué? ¿Por servir somos fariseos? No, ok. Especialmente, ¿quiénes son los fariseos? Los que nos creemos que sabemos mucho. Los que creemos como los fariseos, que nadie les puede venir a enseñar a ellos, porque yo tengo 20, 30 años en la iglesia católica, y que va a venir don nadie a venirme a decir a mí qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Yo hago así y así va a ser porque así lo digo yo y aquí el que manda soy yo. Ese es el fariseo dentro de la iglesia católica, sin irnos tan lejos los protestantes, ¿verdad? Porque ellos tienen otras creencias. Nosotros mismos, cuando no nos dejamos enseñar, cuando no nos dejamos reprender, cuando no nos dejamos que nos guíen, que nos enseñen, cuando nos quieren dar un consejo y uno no lo acepta,
Porque a lo mejor es una persona nueva o a lo mejor es una persona que ni siquiera está yendo mucho a la misa. Pero te está dando la solución, pero no lo quieres aceptar. Simple hecho porque no va. Como había dicho, un ignorante. Quieres escuchar el consejo de un alto funcionario de la ley, que venga y te lo diga, pero no de una persona que está abajo de tu nivel, porque a veces los puestos se nos sube al techo y no aceptamos esa reprensión, esa cuando alguien nos quiere reprender o nos quiere dar un consejo, no lo queremos aceptar porque miramos hacia abajo y como que tú me vas a decir a mí, no. Entonces cuando viene un padre a decirnos algo, entonces ahí sí miramos hacia arriba y agachamos la cabeza. Ok. Eso es un fariseo. Que no nos convirtamos en fariseos. Ok. Que no nos convirtamos en fariseos, porque nosotros nos podemos convertir en fariseos si se nos sube nuestro orgullo al cuello. Okay. Ahora, ¿cómo Jesucristo trató a esos fariseos? ¿Cómo Jesucristo nos va a tratar o cómo Jesucristo nos trata si nosotros nos convertimos en esa clase de fariseos? Miren lo que dice Mateo 23, 25. Vamos a buscar. Mateo 23. Mateo 23, 25. Ajá. Trató con mucha dureza. Mateo 23, 25 al 28. Mateo 23, 25. 25. Mateo 23, 25. ¿Ya lo tenemos? Sí. Ahora sí, el que léalo cualquiera que lo tenga. Ay de ustedes, ¡Ay de ustedes! maestros de la ley. Maestros de la ley, los que no se dejan enseñar, los que no aceptan ningún consejo, los que estudiamos un poquito y ya queremos humillar a medio mundo. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley! ¿Qué más dice? Y fariseos, Y fariseos. que son unos hipócritas. ¿Qué son qué? Hipócritas. ¿Y por qué serán hipócritas? ¿Qué dice? Ustedes purifican el exterior del plato y de la copa, después que la llenaron de robos y violencia. ¿Qué más? Fariseo ciego, purifica primero lo que está dentro y después purificarás también el exterior. Nos estamos fijando por lo superficial. Ya nosotros hablamos de eso la semana pasada. Sepulcro blanqueado, le dice Jesucristo. Fariseo hipócrita. Se visten de una manera elegante para ocultar lo podrido que tienen dentro. Así lo dijo la Biblia la semana pasada. Y otra vez se lo vuelvo a recalcar. Ustedes se están fijando en lo que ven, mas no por dentro. ¿Qué más dice? Y después purificarás el exterior. ¿Qué más? Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. ¡Ay de ustedes! Personas que les gusta andar criticando a los demás. ¡Ay de ustedes! En vez de ayudar, en vez de aconsejar, en vez de enseñar, ¿se ponen a criticar? ¡Ay de ustedes! Fariseos, maestros de la ley, ¿qué más? Que son unos hipócritas. Otra vez, que son unos Hipócritas. hipócritas. Hipócritas, le dice Jesucristo a ellos. ¿Ve cuando nosotros vamos y queremos juzgar a alguien? Entra una persona a la misa y viene todos los domingos y de repente no te habló y lo miras mal encarado. Ay, como que amaneció de malas. Uf, si no me saluda, yo tampoco lo saludo. Fariseo hipócrita. Fíjate, primeramente, ¿por qué no te saludó antes de comenzar a juzgar? Porque a lo mejor tiene esa persona un problema interno en su hogar o en su persona. Y nosotros nos ponemos a juzgar. Y encima nos ponemos al mismo nivel.
Sí, no me saludó. Yo tampoco. En vez de ayudar, hermano, ¿cómo está? Búsquelo. ¿Usted sabe lo que se siente darle un abrazo a una persona que a lo mejor lo necesita y usted no sabe? Darle simplemente un abrazo. Usted dice mucho. Pero ¿qué hacemos nosotros? Uno voltea. Si no me quiere hablar, pues que se joda. ¿A mí qué? Míralo cómo viene. Ahí dice otra vez. Fariseo hipócrita. ¿Qué más dice? Ustedes son como sepulcros bien pintados. Sepulcro bien pintado. Un cuerpo muerto. Bien pintado. Bien adornado. Bien maquillado. ¿Qué quiere decir eso? Que no sirve para nada. Apesta. ¿Qué más? Que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos. Si ven como cuando hay un muertito y lo pintan bien bonito, que usted dice, wow, ni parece que estuviera muerto. Se ven maravillosos, dice. Se ven elegantes. Se ven bien. Ni parece que estuviera muerto. ¿Pero qué dice? Se ven elegantes, ¿pero qué? Pero por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Pero por dentro están como un muerto, pudriéndose, sin vida, podridumbre, apeste. A esos fariseos hipócritas. Ya lista el 28, ¿verdad? ¿Eso es todo? Sí. Ok. ¿Ya, no, el 28 ya lo listas? Sí, ya. Ustedes también. Falta 29. No, falta el 28. ¿O 28? Sí. Ustedes, Ustedes también aparentan como que fueran personas muy correctas. Ustedes también, dice, fariseos hipócritas, dice, que aparentan como que si fueran personas correctas, como que si ustedes fueran santos, como que si ustedes no los toca el pecado. Aparentan. ¿Por qué queremos aparentar algo que no somos? Ojo, cuidado, que no se nos suba eso al cuello, porque mire cómo Jesucristo es fuerte con estas personas. Ustedes ya están muertos en vida, por simple hecho de ser hipócritas de esa magnitud, querer juzgar a los demás. Aparentan, dice, aparentan, ¿verdad? ¿Qué más dice? Pero en su interior. Pero en su interior, miren lo que hay en su interior. ¿Qué hay en su interior? Pero en su interior está lleno de falsedad y de maldad. Está lleno de falsedad y de maldad. En vez de corregir, queremos humillar. En su interior, eso es lo que hay. ¿Ves? Es fuerte lo que dice Jesucristo, pero así los trataba. Cuando Él estaba vivo, así los trataba. Les decían la verdad en su cara a toda esta gente. Que eran unos hipócritas, se lo decía de frente, sin miedo. Pero con sabiduría. No solamente No más de hablar. nada más de coger y hablar. No. Cuando uno va a hablar y decir cosas así, uno tiene que decirlo con sabiduría. Tiene que saber lo que está diciendo. No sea que nosotros nos convertamos también en fariseos por querer ir a juzgar. ¿Sí ve? Ahora, dice, según la Biblia, ¿las divisiones durarán para siempre? ¿Cuáles son las divisiones? las otras sectas. Las otras sectas, las otras que se llaman iglesia, que tienen otro pensar, otra forma de evangelizar. Esas otras divisiones, según la Biblia. ¿Las divisiones durarán para siempre o no?
Juan 10, 14. Vamos a ver qué es lo que, a ver qué nos enseña un poquito. Juan 10, 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a los míos, como los míos que me conocen a mí y los mismos que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo doy mi vida por las ovejas. Hay un solo rebaño, un solo pastor, Jesucristo. ¿Verdad? No es que hay divisiones. Jesucristo no dijo yo tengo varios rebaños. No, un solo rebaño. Y ese rebaño reconoce la voz de su pastor. Ese rebaño conoce las instrucciones de su pastor y acepta su guía. Yo no sé quiénes de ustedes son de pueblo y han tenido, qué sé yo, vacas o caballos. Nosotros. Ok. ¿Quién ha sido como guía de esto o ha visto a los guías, a los pastores de estos caballos? ¿O quién ha visto cómo los guían? Pues no nos dejan que vayan a comer la siembra. No los dejan, pero obedecen, ¿verdad? Sí. ¿Puede venir cualquiera a hacer y empeñar lo mismo que él hace? No. ¿O sí? ¿Por qué? Porque Porque no lo conocen. Porque no lo conoce. Porque no lo conoce. No lo van a escuchar de la misma forma. Aunque le diga las mismas palabras. No va a ser la misma orden. ¿Verdad? Pero este rebaño reconoce a su pastor, del que está hablando aquí. Este rebaño, la Iglesia Católica, reconoce a su pastor. Como yo te conozco a ti, tú me conoces a mí, como el Padre me ha conocido a mí, yo los conozco a ustedes. No hay división. ¿Verdad? No hay división. Entonces, ejemplos de muchos grupos proselitistas, muchas religiones que han desaparecido. Dice, los grupos que surgieron durante el primer milenio del cristianismo ya desaparecieron. Ha sido el caso de los nicolaístas. Nunca nosotros hemos oído de eso. ¿Por qué? Porque ya desaparecieron y eran protestantes. Docetas, así se llamaban también, desaparecieron también. Eviniotas, desaparecieron también. Arrianos, desaparecieron también. Y ahí dice varios, no sé cuáles otros serán, pero ahí muestra cómo los grupos proselitistas que han venido a traer otro evangelio, han querido enseñar otra cosa que no es la doctrina de Jesucristo, han desaparecido. Hoy en día, los grupos evangélicos les está doliendo lo que el padre Luis Toro está haciendo, porque le está dando duro. ¿Sabe dónde les está dando duro? En el bolsillo. Se les está acabando el diezmo, porque yo he visto varios comentarios de esos pastores diciéndole al padre Luis Toro que no se meta con el diezmo de ellos. Les está doliendo. ¿Por qué? Porque simplemente para ellos se convierte en un negocio. Entonces, poco a poco van desapareciendo. Porque ahora el gigante dormido, que es la Iglesia Católica, se está despertando, están comenzando a evangelizar, haciendo algo que no se hacía antes, gracias a personas comprometidas que quieren desempeñar ese trabajo. Se está formando personas y se está respondiendo, y gente está regresando a la Iglesia Católica. Por una confusión, o porque fue para allá y sintió bonito, porque a lo mejor lo ayudaron económicamente. Mucha gente me ha dicho eso.
Es que yo he ido a pedir a la iglesia católica una ayuda y no me la han querido dar, pero vinieron los evangélicos y uff, me llenaron la nevera de comida. Entonces van para allá y se sienten agradecidos por lo que hicieron. Uno de los que yo conozco es que la muchacha viene un hermano y lo agarró migración y el pastor lo prometió: aceptas el evangelio y vas a ver que tu hermano va a salir de la cárcel y va a lograr sus papeles. Y sí, así le pasó. La muchacha convencida se fue al cristianismo. Uno vende su alma por algo material y cambia el evangelio y traiciona a Cristo, dejando su única iglesia que Jesucristo dejó por algo material, por una emoción bonita, ¿verdad?, que sintió. Solamente la iglesia católica viene de Cristo y llegará hasta el fin del mundo. Eso lo encontramos en el Concilio Vaticano II, año 1962-1965. El Lumen Gentus. Eso lo escuchaba yo mucho cuando yo estaba estudiando la pastoral allá en la diócesis. Ellos usan mucho el Lumen Gentus. Mira lo que dice el Lumen Gentus en la página 15. Esta iglesia, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Si bien fuera de su estructura se encuentran muchos elementos de santidad y verdad, como bienes propios de la iglesia de Cristo, impelan hacia la unidad católica. Unidad, haciendo lo mismo. El evangelio de aquí, el evangelio de allá, es el mismo evangelio. La catequesis de aquí, la catequesis de allá, es la misma catequesis, ¿verdad? Lo único que lo dan diferente porque cada quien tiene su forma de explicar las cosas, ¿no? Pero de ahí son las mismas guías, ¿verdad? Unidad. Ahora, ahí viene algo muy interesante. ¿Cuáles son los momentos fundamentales de la iglesia? Mateo 1:15. Momentos fundamentales. Marcos, ¿verdad, hermano? Oh, perdón, Marcos, sí, Marco. Estos diversos momentos fundamentales de la iglesia. Miren lo que conlleva estar en la iglesia que Cristo fundó. Marcos 1:15. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Decía: ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora, ¿verdad? Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Renuncien en sus malos actos, en las cosas que solamente ustedes saben que necesitan cambiar, y acepten el mensaje, acepten la reprensión que las Escrituras se las hace a ustedes para su propio bien, para su propia salvación. Aceptarlo, ¿verdad? Ahora, Juan 1:35. Vamos a Juan 1:35. Juan 1:35, el que lo tenga que lo lea. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, le preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí,
que significa maestro. ¿Dónde te quedas? Jesús le dijo, vengan y lo verán. Vieron dónde vivía y se quedaron con él. Aquel día era como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús. Por la palabra de Juan, encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamará Kefas, que quiere decir piedra. Ok, ahí vamos a leer porque si no se nos acaba el tiempo. Reconocer, ¿verdad? Cambio, llamado. Reconocer Jesucristo. Cuando Jesucristo comenzó a cambiarle el nombre al discípulo de Kefas, que significa piedra, y cosas así por el estilo. Podemos encontrar eso ahí, ¿verdad? El llamado de los primeros discípulos. Entonces, ahora también encontramos Mateo 6:9, la oración del Padre Nuestro. Mateo 6:9. Ajá, Mateo 6:9. Ustedes ustedes pues, recen así, Padre nuestro, que están en el cielo, santificado sea tu nombre. Otra vez, el Padre Nuestro, lo hacemos en la iglesia, ¿verdad? Ok, eso es lo que nos está enseñando, lo que las funciones de la iglesia. Ok, ahora vamos a Marcos 3:13 y 15. Marcos 3:13. Para que vean cómo las cosas que uno está haciendo en la iglesia, pues muchas personas dicen que 3:13. 3:13, ajá, no son bíblicas, ¿verdad? Marcos 3:13. Jesús subió al monte y los llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Siga. Siga. Así instruyendo a los 12. Así instituyó. A los 12, a los que llamó también apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Ok, Jesucristo dice que subió al monte y llamó a quien él quiso, él escogió a estas personas, a los discípulos, los escogió. No fue toda la multitud que tenía, sino solamente los discípulos. ¿Y después para qué? Para enviarlos a predicar, dándoles el poder para echar demonios, capítulo 15, versículo 15, perdón. Dándoles el poder de expulsar demonios. Y pues eso hay padres, obispos que tienen ese poder de expulsar demonios. El exorcismo, ¿verdad? Yeah. El exorcismo es real, eso no es mentira ni es broma. El exorcismo es bien real. Hay un padre, si a ustedes también les gustaría escuchar en YouTube, cuando puedan, tengan tiempo, escuchen padre Cornejo, no me acuerdo cómo se llama, pero es Cornejo algo, es mexicano también, y buenísimo ese hombre para hablar también. Y ahí él en una de sus prédicas que él sabe subir en YouTube, pues él enseña eso, él habla un poquito del exorcismo. ¿De qué? De lectura de un libro de un obispo que era exorcista. Y narra su historia, el proceso de lo que pasa dentro del exorcismo. Es increíble, uno se queda tonto.
¿Cómo dice que el demonio dice? Pues, está fuera del tema, ¿no? Pero dice que el demonio se te puede meter y no es que tú te vas a alocar. ¡Ah! No. No. Dice que el demonio se va revelando poquito a poquito. Poquito a poquito. Se va revelando el demonio. Cualquiera de nosotros puede estar endemoniado. Y nosotros no nos vamos a dar de cuenta. Y ellos tienen es increíble porque ellos tienen como una guía de cómo detectar si esa persona está endemoniada o no. Por síntomas, digamos. No, ¿cómo se dice? Es como una guía, preguntas que le hacen. Como psicólogos. Lo tratan. Hay veces que los obispos tratan 1 año con una persona para poder diagnosticar si tiene un demonio o no. ¿Ves qué tan difícil es? Pero es un proceso. Bueno, no estamos saliendo del tema. Pero es increíble eso también, ¿verdad? Muchas personas pues han adoptado últimamente el usar el YouTube para poder evangelizar. Muchos padres están haciendo eso hoy en día. Nosotros estamos haciendo eso también, subiéndolos en el YouTube. ¿Para qué? Para que otras personas puedan también tomar provecho de las clases. A lo mejor no están aquí. ¿Quién sabe? ¿Dónde están? Y están tomando provecho de la clase, están viendo cómo nos estamos instruyendo, tomando en cuenta lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Entonces, el primado de Pedro, ese es un tema muy profundo también. Lo podemos encontrar, ahí tenemos los textos, Mateo 10, 2, Mateo 16, 18 al 19, el primado. ¿Por qué Pedro? ¿Verdad? Que no es que los 12 discípulos pues tenían las mismas características de poder gobernar. No, había un líder. Y Jesucristo dejó un líder, ¿verdad? Entonces ahí es donde lo podemos encontrar. No lo vamos a leer porque se nos va a acabar el tiempo. La última cena, lo que Jesucristo nos mandó a hacer. Vamos a leer Lucas 22, 14. Lucas 22, 14. La cena del Señor. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Hasta el 20. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les aseguro que yo ya no volveré a beber del fruto de la vida hasta que llegue el reino de Dios. Espérate, muy interesante. Otra vez esa oración. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro Está hablando del cáliz, ¿verdad? Sí. Ah, ojo, escuche. que ya no volveré a beber del fruto de la vida. ¿Ya no volverá a qué? A beber del fruto de la vida. Del fruto de la vida. Y está hablando del cáliz. Su sangre. ¿Sí ve la importancia de por qué tenemos que pasar a recibir eso? ¿Por qué? Él lo está diciendo. La vida. Ahí usted encuentra vida en eso. ¿Qué más dice? El fruto de la vida hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que se derramó por ustedes. Sepan que yo
que la mano del que me traiciona está aquí conmigo sobre la mesa. El Hijo del Hombre que se va por el camino trazado desde antes. Pero pobre del hombre que lo entrega. Entonces empezaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos iba a hacer Bueno, ahí tal ya cosa? entra ya en otro rollo, ¿verdad? Pero vemos lo que la Iglesia Católica nos enseña ¿a qué? A comulgar. Es bíblico. No hay duda en ello. Comulgar, es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Juan 19:34. Juan 19:34. La importancia de por qué comulgar, ¿verdad? Es increíble, ¿no? Juan 19. 19:34. Juan. Dice así, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. Tremendo significado, sangre y agua. ¿Usted ha visto al Padre cuando tiene la sangre de Cristo hecha agua? Ujú. Hay más explicación de eso, pero yo no me lo estoy poniendo una idea. Un poquito nomás, ¿verdad? Ese es otro tema largo que tocar, para que no digan de que eso no es. Pero eso es una pequeña idea. Es otro tema más largo también, ¿verdad? Entonces ahí encontramos eso, ¿verdad? Ahora también podemos ver el día del Pentecostés, Hechos 2, 1 al 40. Es muy largo, pero vamos a leerlo un poquito. Déjame ver cuánto tiempo tenemos. ¿Quién tiene la hora? A las 12:22. Ok, tenemos unos 8 minutos a lo mejor, si lo podemos abarcar. Hechos 2, 1 al 40. La venida del Espíritu Santo. Hechos 2, 1 al 40. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron pasándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Según el Espíritu les concedería que se expresaran, se derrama el Espíritu Santo. Estaban los 12 apóstoles, ¿verdad? Y dice que el Espíritu Santo se bajó como un fuego, como una ráfaga de viento, y les dio dones. Y uno de esos dones era el don de lenguas. Pero ¿por qué se derramó el Espíritu Santo en ese tiempo? ¿Qué pasó ahí? Ellos estaban en oración. Ok, ¿qué más? ¿Por qué se derramó el Espíritu Santo? Buscaba la cantidad de Dios. ¿Qué clase de lengua le dio? Cuando habla de lenguas es idiomas. ¿Qué clase de lenguas le dio? Varias lenguas. Para Para que se puedan comunicar con todos los maestros de la ley, los judíos que estaban todos ahí reunidos en esa área. en el Pentecostés había mucha gente, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Había mucha gente reunida de diferentes razas, de diferentes lenguas. Mucha gente reunida. Y como no se podía esparcir el mensaje porque no nos podemos entender, vino el Espíritu Santo y le desparramó el don de lenguas a ellos. Se lo dio. ¿Para qué? Para que se puedan comunicar y el mensaje lo puedan llevar a estas personas porque no se podían comunicar, ¿verdad? Usted va a otro país, usted va a Francia y usted va con su español o con su inglés, allá no le sirve. Tiene que hablar francés. Entonces acá era un lugar donde mucha gente en diferentes lugares por fe llegaban y hablaban en diferentes lenguas.
El don de lengua es ese. El don de lengua es para poderme comunicar a otras personas que me puedan entender para yo impartirle el mensaje. No el don de lengua que vemos por ahí. Ustedes saben muy bien de lo que les estoy hablando. No ese don de lenguas. Porque el don de lenguas es para impartir un mensaje que todos nos puedan entender. Ese es el don de lenguas. ¿Qué dijo el último versículo que tú leíste? Estaban de paso en Jerusalén. No, el 4. El 4. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según El Espíritu les concedía que se expresaran. según la necesidad de la lengua de ese momento. ¿Ve? No como lo que vemos aquí, que y somos todos hispanos. Ese no es el don de lenguas. Lo siento mucho. Pero el don de lengua es esto. Según la necesidad que se necesita, de expresarse en ese momento. Según esa necesidad. Ahí, ese es un don de lenguas. El que recibieron los apóstoles. No ese don barato que andan enseñando por ahí. Eso no es don de lengua. Lo siento mucho. Pero eso no es. Critíqueme que me quiera criticar. Pero yo le creo a la Biblia. Yo no le creo a cualquiera que venga en mi presente y que me diga a mí no me interesa eso. Porque eso no habla la Biblia. Eso no es lo que dice. Yo le creo lo que dice la Biblia. Yo le creo lo que dice el Señor. Yo no le creo lo que me dice otro hombre. ¿Por qué? Porque si yo le creo lo que una persona me dice, me vuelvo en creyón. Y yo no soy un creyón. Ni nosotros somos creyones. Nosotros somos creyentes. ¿Por qué? Porque creemos lo que dice la Biblia. No se los digo yo, se los dijo la Biblia. El don de lengua se repartió según era necesario para uno poderse expresar. Y de ahí sigue para adelante todo el resto de lo que pasó, ¿verdad? Acontecimiento de lo que nosotros estamos pasando ahorita para que se acabe lo de la cuaresma también, ¿no? Ahí entra lo del Pentecostés. Es muy interesante eso. Cuando ustedes puedan, leanlo todo y acábenlo. Nosotros porque no vamos a tener mucho tiempo de poder acabarlo, pero cuando tengan tiempo, léanlo todo, léanlo despacio, léanlo con paciencia, tómense su tiempo, ¿verdad? Compréndanlo, saboree cada oración que usted está leyendo, no corra, paute para que usted pueda entender. Una pregunta. Entonces, ¿cómo se le llamaría eso que una forma que los mismos padres que son de la iglesia hacen oración? Dicen que es oración en lenguas y son padres de la iglesia. Hay unas cosas, hay expresiones, que ese es un punto muy bueno. ¿Sabes por qué? Porque hay oraciones que no tienen explicación y solamente ellos y Dios entienden. Pero hay muchos hermanos también que por medio del Espíritu Santo son obtenidos ese don de lenguas. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Digamos, le concede el don de lenguas. No a todos. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Ok, pero ¿qué don de lenguas? El don de lenguas que está diciendo que... ¿El hebreo, todo eso es así? No. ¿O qué don de lenguas más o menos? Porque hay muchos dones de lenguas. ¿Cómo le llamaríamos entonces al don de lenguas que los padres... Por eso el hebreo, el don de lenguas del tiempo de Jesús, de esos lenguajes de que estás hablando, o español, inglés, francés, ¿de cuál lenguaje? Eso le digo a usted, ¿cómo le llamaríamos ese don de lenguas que los padres, Okay. los Por eso mismos te padres digo, de la iglesia hay católica? oraciones, y es bien interesante porque yo estaba estudiando un poquito de eso. Hay oraciones que solo los padres las hacen, pero ellos saben lo que están diciendo, pero es solamente hacia Dios. ¿Ves? Es una oración íntima en ese momento. El don de lenguas es para poderme comunicar. Por ejemplo, ¿verdad? Yo soy burro para estudiar, un ejemplo. Pero yo estoy pidiéndole a Dios que quiero aprender inglés, y usted aprende inglés, y de paso se aprendió el francés,
y de paso se aprendió esto. ¿Por qué? Porque usted tiene una promesa bajo Dios que te quiere evangelizar. A eso nosotros le podemos llamar que Dios le dio un don, aunque usted estudió, pero Dios le dio ese don de lenguas, de poder comunicar el mensaje según Hechos. Lo que acabamos de leer, según Hechos. Para poder impartir ese mensaje, que la gente nos entienda. El don de lenguas es compartir y que los demás nos entiendan. Ahora, cuando una persona habla en don de lenguas, tiene que haber un ¿cómo es? Cuando una persona traduce, un intérprete que diga lo que él está diciendo. Si no hay un intérprete, no sirve de nada. Porque ¿de qué vale que hable en lengua si yo no le entiendo el mensaje? El mensaje que yo voy a impartir, me lo tienen que entender. ¿Qué tal si yo vengo aquí y les hablo a ustedes en chino? ¿Ustedes entienden? Ay, no, pero ¡ay, tremendo don de lenguas que tiene! Mentira. El mensaje es compartir y entender. Para eso se les dio el don de lengua. Para que entiendan los demás. Para que puedan esparcir, o como les digo, se reunieron en la fecha de Pentecostés. Se reunieron ahí y había mucha gente de diferentes lugares, hablando diferentes lenguas. Ahí es donde el don se desparramó ahí con los apóstoles. ¿Para qué? Para que puedan impartir ese mensaje. Claro, más claro que el agua no puede estar. El don de lengua se da para poder impartir algo, poder compartir el mensaje. No solamente privado para mí y Dios, pero las oraciones que dices tú de los padres, eso es distinto. Porque hay oraciones poderosas, se les puede llamar de esa forma, porque solamente es muy interesante y es más profundo de lo que tú crees, esas oraciones que hacen los padres. Es más profundo de lo que uno cree. No es lo mismo que andan haciendo otras personas en otros grupitos. No es la misma oración. ¿Por qué te digo yo eso? Porque de la noche a la mañana yo estaba aquí y el otro está acá, y de la noche a la mañana ya el otro está hablando, aprendiendo, y solamente repite y repite lo mismo. ¿Por qué? Porque yo vengo y te digo, di esto, ok, y todo, habla en lenguas, no, mentira, eso se le enseñaron, una pequeña oración. Dígale que te siga hablando, dime cómo yo puedo dirigirme, o vaya que esa persona vaya y hable con un judío que hable hebreo, que vaya y tengan una conversación mutua. Si esa persona tiene esa comunicación mutua, te creo. Pero ¿qué tú estás haciendo con ese don de lenguas? ¿De qué te sirve hablar en lenguas si todos hablamos español? Pero digamos, ese don de lenguas que dice, es nada más cuando están en oración, cuando están haciendo una oración. Los padres sí. No es para... Los padres sí. A eso es lo que me refiero. Hay muchos hermanos también que... Lo hacen. Pero a eso es lo que yo me refiero. ¿Por qué voy a hacer yo una oración que nadie me entiende? Si yo te invito acá y vengo yo y voy a hacer una oración y comienzo a hablar en hebreo. Oh, qué bonito. Qué bonito. Tiene un don de lengua increíble. Pero, ¿y qué entendieron ustedes? ¿De qué me sirve yo hablar en hebreo si ustedes no me entienden? Bueno, creo que yo ya entendí el mensaje. O sea, no sé si me explico. A lo mejor no me estoy explicando yo bien. Pero a la idea que usted está diciendo, sí. O sea, que lo que está diciendo que unos sacerdotes, unos padres, tienen el don de esa lengua, pero para comunicarse con Dios. Algo íntimo, algo personal, que solamente Él y Dios se entienden. ¿Me explico? Esas oraciones, cuando usted tiene una oración y lo va a decir así de otra lengua, es solamente entre usted y Dios. No lo haga en público como los fariseos, para que los demás me vean que yo estoy haciendo una oración en lenguas. Ya lo leímos anteriormente. No como los fariseos que se echan en las esquinas a gritar y hacen oraciones y que yo hago esto, yo hago aquello, aunque usted no le entiende nada. Pero si usted va a hablar en lenguas, hágalo pero en su privacidad con Dios, nada más. Pero si usted va a estar en un grupo donde hay hispanos, ¿de qué me sirve yo estar hablando a ustedes en chino? No tiene sentido, a eso es a lo que yo me refiero. ¿Sí me explico? Pero yo le digo que cuando ellos empiezan a hablar en el don de lenguas, es cuando están en la oración, no es que usted me está hablando a mí directamente en lenguas, sino que es en el momento de la oración. Por eso, esa oración debería ser en su casa. Esa oración debería ser en su casa, porque no tiene sentido, otra vez vuelvo y me repito, no tiene sentido que yo haga una oración así en público donde nadie me está entendiendo.
Al menos que haya un intérprete ahí, que esté traduciendo directamente para que todos los demás entendamos. Entonces ahí sí vale. Pero si no hay intérprete, no sirve. No sirve, porque entonces nadie capta el mensaje. ¿Ve? Si realmente tiene ese don, búsquese un intérprete que traduzca todo lo que te está diciendo. Entonces ahí sí vale el mensaje. Pero si yo voy y hablo, como otra vez, vuelvo y me repito, otra vez hablo y nadie me entiende, no sirve de nada. Los apóstoles estaban ahí y no podían hacer nada porque no les entendían. Entonces ahí vino el Espíritu Santo. Y no es que le dio una lengua que no había ahí, le dio una lengua que había ahí para que ellos se pudieran comunicar. De diferentes maneras. Exacto. No confundamos lo que pasó con la Torre de Babel. No confundamos eso. Eso es otra cosa. ¿Ok? Eso es otra cosa. Mucha gente confunde una cosa con la otra, ¿verdad? Pero bueno, ok. Página 16. ¿Verdad? Página 16. No se olviden. Página 16. ¿Qué dice? 1. Cristo fundó una sola iglesia. 2. La iglesia que fundó Cristo durará hasta el fin del mundo. Los poderes del infierno no podrán contra ella. 3, 4, 5 y 6. De esta página, yo les voy a hacer 5 preguntas. Eso es de tarea, para que estudien. 5 preguntas. De las 5 preguntas, ustedes me van a responder con la Biblia, en dónde está y qué dice. Por ejemplo, ¿Cristo fundó una iglesia? Sí. ¿Dónde dice? Más o menos, ¿qué dice? ¿Sí ven? Más o menos, no me tiene que decir exactamente como dice, sino que más o menos. Porque vuelvo y me repito, ya me dieron quejas, entonces ahora vamos a estudiar a ver si es cierto. ¿Quiere la cita bíblica y más o menos lo que dice la cita bíblica? Bueno, pues, despidan, vamos a despedirnos porque siempre acabamos y nunca nos despedimos. Vamos a darle gracias a todas las personas pues, que nos están oyendo. No son muchos, pero son varias personitas que nos están oyendo. Entonces, queremos agradecerles por tener su atención, por tener su paciencia, por tener esa pequeña sed de querer aprender algo. Pues si les gustó el video, pues sigan viendo los demás. Vamos a tratar de subir los videos posibles que se puedan. El padre Martín nos está viendo también. Entonces siempre tenemos pues que prepararnos, ¿no? ¿Para qué? Para hacer una diferencia. Entonces nos despedimos y gracias entonces.